Amén. Gracias, hermanitos. Gracias y paz a todos. Gracias primero que todo a mi Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Y gracias al Señor porque nos ha permitido enriquecernos con esta palabra de Colosenses, que nos ha traído mucha bendición a la iglesia a su candelero. Quisiera, hermanitos, iniciar con un salmo. Por favor, acompáñenme al Salmo 139. Dice así el Salmo 139 en el versículo 23. Y 24, dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y como complemento el Salmo 51, hermanos. Salmo 51, el versículo 10. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con esto iniciamos, y permítame una oración para ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú eres supremo. En ti está toda sabiduría, toda ciencia, toda la gloria está en ti, Señor. A ti venimos, Señor, a conocer más de ti, de tu palabra, y como decía estos salmos, Señor, a examinarnos dentro de nosotros. Tú eres el que nos examinas a través de tu Espíritu, Señor, y nos dices cómo estamos delante de ti, Señor. Dinos, Señor, con tu Espíritu qué debemos de corregir, qué debemos dejar atrás, Señor. Guía nuestros espíritus delante de ti en rectitud, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y que no sean mis intenciones, sino tu propósito, Señor, a través mío. Habla a través mío, Señor, y detén toda palabra que no sea tuya, Señor. Gracias te damos, Señor. Bueno, hermanitos, continuando con lo que venimos hablando en Colosenses, hoy nos corresponde, ya vamos avanzados, el capítulo 3, y estamos por introducirnos en el versículo 5 hasta el versículo 17, en donde en el título de la Reina Valera dice la vida antigua y la nueva. Recordando pues lo que mis hermanos en las anteriores enseñanzas habían traído aquí a la luz de la palabra, recordamos que la carta a los Colosenses es una carta en la que Pablo, sin conocer personalmente a la iglesia en Colosas, sino a través de su hermano Epafrodito, ora por ese amor, esa fe y esa esperanza que han encontrado los colosenses en Cristo Jesús, pero que asimismo Él está clamando para que ellos, a través del conocimiento, a través de su conocimiento, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de esa gracia, de esa sabiduría e inteligencia espiritual, ellos puedan entender cuáles son esos misterios. Habla de ese misterio que ha sido solamente permitido revelar a sus santos, a sus hijos. Entonces les habla a los colosenses y nos habla a nosotros de que aprovechemos profundamente todo ese conocimiento, que busquemos en ese profundo conocimiento hacer su voluntad, lograr entender esos secretos de la sabiduría, esos secretos de la riqueza que nos tiene preparados para nosotros, que logramos entenderlos, y que además de eso
a través del entendimiento nos llenemos de paciencia y longanimidad, para que nuestra esperanza produzca ese fruto, el fruto que el Señor quiere, el fruto de esas buenas obras que el Espíritu Santo quiere que hagamos, estando el Espíritu en nosotros, y que a través de pasar por este mundo y en ese conocimiento de esa sabiduría, con esa paciencia y longanimidad, nos permanezcamos firmes y que creamos que es solamente a través del Señor Jesucristo que recibimos esa gracia, esa magnificencia, esa salvación, obviamente, primero que todo, pero que solamente a través de su palabra y a través del hecho de habernos dado su vida con nosotros en la cruz, es que nosotros podemos encaminarnos en ese camino seguro de la salvación, y que a través de ese camino nosotros podemos encontrar, a través de su palabra, ese gozo, esa paz, ese amor, ese compromiso con el Señor, y que no desmayemos. Dice a los colosenses que no desmayen, que se esfuercen, que sigan adelante, que arraigados y cimentados en amor sigamos ese ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo, ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de entrega. Les habla de mantenerse firmes en la fe y no moverse de la esperanza del Evangelio, que así, de esa forma, vamos a llegar a ese camino precioso que nos ha prometido el Señor en su venida. Que nos mantengamos firmes y que no dejemos, dice Pablo a los colosenses, y nos dice el Señor a nosotros, que no dejemos de conquistar, que no dejemos de buscar, que no dejemos de profundizar en conocer ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros tenemos ese privilegio, como hijos de Dios, como de haber aceptado a Cristo, de conocer todos esos misterios que están escondidos, pero que solamente a nosotros han sido revelados por su Espíritu. Entonces tenemos ese privilegio, nos recuerda Pablo, nos recuerda a los colosenses, aquí como nosotros, que tenemos esa potencia de su gloria alcanzada ya alcanzada, pero que debemos permanecer en ella. Les recuerda también que dice que en Cristo están escondidos todos esos tesoros de sabiduría y conocimiento, y que permaneciendo o de la manera que habiendo recibido al Señor Jesucristo, que andemos arraigados y sobreedificados en Él, que andemos bien firmes y que sobreedifiquemos. El fundamento está puesto, está dado, que es Jesucristo, pero que nosotros debemos edificar y sobreedificar con base en lo que Él nos ha enseñado, con base en su palabra, únicamente con base en su palabra y guiados por su Espíritu. Entonces también recuerda que les dice a los colosenses, porque en ese tiempo estaban los gnósticos tratando de desviar la palabra con sus enseñanzas del judaísmo, de volverlos al judaísmo, de cosas como espirituales o cosas que no tenían nada que ver con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cosas del mundo espiritual y visiones que ellos habían tenido y cosas que no tenían nada que ver con la verdadera revelación de nuestro Señor. Entonces les exhorta a que no se dejen llevar por esas filosofías y huecas y tilesas, que así como los nombra, esas falsas enseñanzas que son judaizantes y que son ascetistas. También nos hablaba también del ascetismo, de ese tratar nuestro cuerpo de una manera dura para ver si nuestro cuerpo responde, para ver si podemos lograr dominar el cuerpo, que eso no se puede lograr de ninguna manera, porque esos sacrificios para nada sirven para dominar la carne, sino ya lo sabemos bien, por el mismo Espíritu de Dios, que nosotros podemos ser gobernados totalmente, y que nuestra carne sea dominada, sea totalmente quebrantada, sea totalmente anulada, para que nosotros podamos en Cristo, en su Espíritu, poder tener esa fortaleza de mantenernos firmes
y que la carne no nos domine, porque de todas maneras nosotros todavía estamos en este cuerpo de carne, pues, cuerpo mortal, pero también tenemos la seguridad de que Cristo en nosotros con su Espíritu Santo es el que nos ha dado vida y nos ha vivificado a este nos ha vivificado a este cuerpo de carne que teníamos, pero que ahora estamos para el servicio de nuestro Señor. También le recuerda que nosotros hemos sido ya hemos sido perdonados, ya hemos sido salvos. Recuerda que se anuló esa acta de decretos que había contra nosotros y que el Señor Jesucristo la llevó y la clavó en la cruz, y despojó a esos principados y potestades y les quitó toda autoridad sobre nosotros, que era lo que nos tenía apartados del Señor, el pecado y el no reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue desechado en la cruz, eso fue clavado en la cruz, y ahora igualmente nosotros hemos sido apartados de todo poder de ese pecado y de todo ese dominio de esos decretos que eran contrarios a nosotros, porque esos que nos acusaban, esos espíritus que nos decían que éramos pecadores, ya fueron exhibidos públicamente en la cruz. Entonces nosotros definitivamente tenemos esa seguridad en Cristo de que ya hemos sido nosotros redimidos. Y entonces también exhorta Pablo a los colosenses en que no nos dejemos engañar. Dice que cosas espirituales como culto a los ángeles, que una falsa humildad, cosas de ese tipo que nada tienen que ver con la verdadera comunión con los hermanos y con la verdadera verdad que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le recuerda que Él es la cabeza, y en Él y por Él fueron hechos todas las cosas que existen, las que ven y que no se ven, y en Él es en que está toda la potestad, en Él está toda la autoridad, y solamente es por Él y para Él. Luego, si nosotros nos asimos de la cabeza, realmente estamos obedeciendo y estamos siendo partícipes del verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que no tiene ningún efecto, pues, correcto, mirar otra vez a esos, digamos, enseñanzas en donde los señores, estos personajes que traían a los colosenses, estos gnósticos que enseñaban que las normas y que diga esto y que haga esto y que no haga esto y que se volvieran normativos, dice el Señor y nos dice a través de Pablo en esta carta a los colosenses que no nos debemos ajustar a esas normas y a esos rigores, sino solamente a obedecerle al Espíritu, a obedecerle a su Espíritu que está en nosotros, y que verdaderamente por la fuerza de su Espíritu es que nosotros podemos dominar esos apetitos de la carne. Y por último, en el capítulo 3, ya entrando en el capítulo 3, nos recuerda el Señor, a través de esta carta, nos recuerda a Pablo, que nosotros ya tenemos ganadas las cosas y que están arriba escondidas en Cristo. Ganadas esas cosas espirituales, esas cosas hermosas, esa sabiduría, ese eterno poder, esas riquezas de la gloria en Cristo Jesús, ya las tenemos nosotros ganadas, porque nosotros ya morimos a esa vida anterior y ahora nuestra vida está escondida en Cristo, y que miremos a las cosas de arriba y que no nos pongamos a estar atentos en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, sino que nosotros ya estamos en Cristo y estamos en los lugares celestiales sentados con Cristo. Sin embargo, pues somos conscientes de que estamos en este mundo, de que estamos conscientes de que el mundo está alrededor nuestro, y entonces esas cosas espirituales, esas cosas celestiales que hemos ganado, las tenemos como firme ancla nuestra, y además las tenemos manifestando porque estamos en el mundo, pero entonces somos ejemplo para el mundo,
tenemos ese don precioso de que el Señor nos ha dado de su Espíritu para que seamos ejemplo en esta vida, para que seamos luz y sal, para que el mundo nos vea y vea que haya cosas diferentes en nosotros y quiera el mundo contagiarse de eso y nos pregunte a nosotros qué hay en nosotros para que nosotros podamos tener la oportunidad de compartir al mundo y compartir su evangelio y que ellos también vengan a Cristo y reciban su salvación. Entonces esas cosas celestiales que están allá las tomamos, las adquirimos y tomamos provecho de ellas aquí en esta tierra, aquí en este mundo, porque el Señor nos ha dotado para eso. Mientras nosotros también esperamos, dice así, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces tenemos esa esperanza, tenemos esa paciencia y esa longanimidad, sabiendo con firmeza de que esas cosas vienen y que cuando Cristo se ha manifestado nosotros vamos a poder disfrutar de todas ellas. Mientras tanto tenemos ese gozo en el Espíritu y tenemos esas arras del Espíritu para que nosotros seamos luz y sal en este mundo. Después de todo esto entonces viene la parte en que Pablo le recuerda a los colosenses y el Señor nos recuerda a nosotros que hay que hacer morir los pecados que eran de nuestra vieja vida, de nuestra vida anterior. Dice cuando dice hacer morir es una orden. Nosotros debemos hacer morir toda manchita de pecado, si sea una manchita de pecado debemos hacerla morir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dotado. Si el Señor nos dice hacer morir es porque nosotros tenemos esa potestad en nosotros tenemos esa capacidad en nosotros de hacerlo. Si nos dice hacer morir esas cosas que obviamente el Señor no quiere que tengamos, cosas pecadas que vamos a anunciar ahorita, es porque el Señor sabe que tenemos la capacidad de hacerlo, porque Él nos dotó para eso. Entonces, si el Señor nos dice haced morir, pues lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Lo terrenal es el pecado, lo que había en la carne, lo que éramos en la carne. Bien nos recuerda en la carta, vamos un momentico a los Romanos, en el capítulo 6, bien nos recuerda Pablo qué éramos y qué somos ahora en Cristo. Vamos un momentico y leemos esa parte en Romanos 6. Dice así, Romanos 6 en el versículo 4 dice, a partir del versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice claramente que ya hemos sido sepultados en el bautismo, nosotros morimos allá con Cristo Jesús, pero también que nosotros hemos resucitado para una vida, pero esta vida es en Cristo y andamos ahora en vida nueva. Entonces tenemos esa capacidad en nosotros de hacer morir esas cosas de atrás. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí en Reina Valera dice destruido, pero digamos la traducción más exacta que viniendo, pues, que proviene del griego y es en el español es anulado, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros tenemos esa capacidad, aquí lo afirma, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, lo está claramente diciendo aquí la palabra. Entonces si nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, nuestro viejo hombre es esa carne pecadora, nuestro viejo hombre es esa carne que conlleva todas esas
inmundicias de pecado que teníamos, si ese hombre viejo fue crucificado juntamente con él, dice, el esa carne pecaminosa ha sido anulada totalmente, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces sí tenemos esa potestad, tenemos esa capacidad de hacer morir esa carne pecaminosa. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces dice aquí, mire, hermanos, así también vosotros, o sea, cada uno de nosotros, consideraos muertos al pecado. Señor, yo pensaba, considerado muerto al pecado. ¿Por qué puedo considerarme muerto al pecado? Porque, Señor, yo ya morí contigo en la cruz. Yo ya llevé mi cuerpo pecaminoso allá a la cruz y se quedó allá clavado y se quedó anulado. Entonces, por eso yo me considero muerto al pecado. Y si me considero muerto al pecado, ¿qué viene? Dice, pero vivo. Bueno, pues entonces si morí, de todas maneras resucité con Cristo y tengo una nueva vida, pero esa vida nueva me la ha dado Cristo Jesús. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal. Entonces, definitivamente el pecado, absolutamente, dejarlo atrás. Ese hombre muerto, ese hombre viejo, se murió. Ese hombre viejo quedó allá, clavado en la cruz. Y nosotros ahora somos de Él. Ahora vivimos por Él. Entonces, por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Miren la capacidad que tenemos. Sino presentaos. Nosotros podemos presentarnos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Qué lindo esto, ¿no? Nosotros estábamos allá, en esa vida. Nos recuerda también que nosotros éramos presos de ese pecado, de esas cosas terribles de la carne. Pero en este momento nosotros hemos sido, nos podemos presentar a Dios como vivos de entre los muertos, y que nuestros miembros, este cuerpo, pues, que todavía es carne y que va a morir, pero nosotros podemos presentar eso como vivo, porque Dios nos ha dado, el Señor Jesucristo nos ha dado esa vida, nos ha revivido, y por eso es que nuestros miembros los podemos poner como instrumentos para el Señor, para servirle al Señor. Nosotros, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra alma, y además nuestro cuerpito también lo podemos poner al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que viene, nuevamente retomando esa frase, haced morir. Ese hacer morir es todo esto que hemos visto aquí en Romanos, que realmente tenemos esa capacidad para hacer morir. El Señor nos va a pedir una cosa que no podamos hacer. El Señor nos pide una cosa como mandato porque tenemos esa capacidad, y en nosotros está el hacerlo. Nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros somos los que damos el paso y somos obedientes. Él no nos pediría algo que fuese imposible para nosotros, pero si Él lo pide es porque nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Ese es un pecado tremendo. Es un pecado que se refiere específicamente, aquí lo dice, es la inmoralidad sexual. Esa es la fornicación. Habla directamente a la iglesia del Señor de la inmoralidad sexual. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de acabar con todo eso. Inmoralidad sexual en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras miradas, en nuestro, digamos, en cualquier gesto que nosotros tengamos.
debe morir totalmente eso que había atrás en esa carne pecaminosa, esa fornicación. A veces uno dice, hombre, pues Señor, gracias porque tú me redimiste y me quitaste eso, pero nosotros debemos estar firmes, mirando que no caigamos, y debemos estar en permanente conocimiento, en permanente examen, como decía el Salmo, que me examine mi Señor y que vea en mí si hay de verdad esa, digamos, todavía alguna condición que no le agrade a Él, algún pensamiento que no le agrade a Él, y se lo presentamos al Señor. Dice, ahora me acordé, un pasaje, un versículo precioso que está en la segunda de Corintios, espérate un momentico, sí, segunda de Corintios 10. Vamos a esa parte. Segunda de Corintios 10. Dice, sí, aquí es. Segunda de Corintios 10 dice, a partir del 3, perdón, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Estamos hablando precisamente de esa lucha de que estamos dejando la carne atrás, hacemos morir esos pecados totalmente, pues podemos decir, tenemos esa capacidad. Dice, no andamos, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cuáles son esas almas? Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué precioso eso, ¿no? Estamos en la segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Las armas, estoy leyendo en el 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. Nuestras armas de nuestra milicia son espirituales, y por el poder del Espíritu tenemos la capacidad de vencer. Teniendo el Espíritu del Señor tenemos total capacidad de vencer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez. Esos argumentos, esa altivez, esos pecados, esa carne tan terrible, pecaminosa, súper pecaminosa, con que nosotros transgredíamos y ofendíamos al Señor con pensamientos tremendos, terribles. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué lindo, ¿no? Nosotros, creyendo perfectamente lo que dice su palabra, sabiendo que tenemos esa capacidad, nosotros todo pensamiento de esos pecados tan terribles que nombra aquí, iniciando por ese terrible pecado de la fornicación, nosotros lo podemos llevar, esos pensamientos, cautivos a la obediencia a Cristo, y podemos, en esa forma podemos hacer que ese pecado muera en nuestros pensamientos, porque aquí es donde empieza el pecado, en el pensamiento, y luego puede darse digamos en lo físico. Nosotros, gracias al Señor, podemos tener nuestras armas espirituales, y nuestra milicia es una lucha espiritual totalmente, y derribamos esos argumentos y esa altivez que se levanta, esos pecados tan tremendos que se nombran aquí, con el que inicia Pablo, esa fornicación, y con el que continúa, dice impureza. Impureza también dice aquí es la impureza. Sí, la impureza dice no es otra cosa que lascivia y que lujuria. Estamos hablando de cosas terribles de la carne. Eso éramos en la carne. Nosotros éramos lujuriosos, éramos lascivos, éramos delante de Dios, éramos basura, ¿no? Entonces, esas cosas que nombra aquí Pablo a los colosenses, y que nombra el Señor para la iglesia, es que nos cuidemos de dejar todo eso atrás, de hacerlo morir totalmente. Impurezas, que es lascivia y que es lujuria. También nombra aquí, dice aquí, pasiones desordenadas, pensamientos perversos que llevan a la impureza sexual. También esas
eso, digamos, esos pecados tan profundos de la carne que lo está nombrando, nosotros, gracias al Señor, podemos desecharlos, podemos llevarlos a la obediencia a Cristo. Queremos quitarnos esa tentación de estar pensando en esas cosas. Tenemos esa capacidad, tenemos al Espíritu, inmediatamente los podemos presentarlos a la obediencia a Cristo y sacarlos definitivamente de nosotros. También nombra aquí malos deseos, pasiones desordenadas, malos deseos. Dice, pasiones desordenadas son estados mentales perversos que llevan a la impureza sexual. Los malos deseos son deseos corruptos, viles. O sea, todo eso es pasión de la carne, todo eso es pecado horrible, todo eso que había que teníamos en esa carne, en ese viejo hombre, nosotros, gracias al Señor, los podemos presentar delante del Señor, lo podemos llevar delante del Señor y que Él nos pueda limpiar. Él nos limpia de todas esas inmundicias que había en nuestro viejo hombre. Para nosotros, más adelante estamos hablando de vestirnos de ese nuevo hombre. Dice aquí malos deseos y avaricia. Avaricia es otro pecado tremendo, hermanos. El pecado de avaricia es que todas las cosas no nos satisfacen. Nosotros queremos cada vez más y más, queremos satisfacernos más con las cosas del mundo. Esa avaricia no permite que el Señor esté en nosotros, no permite que el Señor sea nuestro centro, que el Señor ocupe el lugar central en nuestras vidas. Si nosotros estamos satisfechos con las cosas que tenemos, sino que somos avaros y queremos más y más y nunca estamos satisfechos, obviamente que nunca el Señor Jesucristo estará en el centro de nuestras vidas y será el gobernador de nuestras vidas. También nombra ese pecado de avaricia y por eso dice es idolatría, porque cuando uno es avaro, uno está adorando al mundo, adorando las cosas del mundo y queriendo y deseando las cosas del mundo. Entonces eso también nos nombra como los pecados tremendos, de los cuales gracias al Señor tenemos la capacidad de hacerlos morir, y efectivamente nosotros con su Espíritu los hemos hecho morir. Si queda alguna mancha de pecado, alguna cosita de pecado, tenemos esa gracia del Señor que nos dice que podemos ir al Señor presentando nosotros, arrepintiendo nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que lo dice en primera de Juan. Dice, sí, sobre las cuales, en el versículo 6, el 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Claro, si nosotros insistimos en eso, es porque porque le hemos dicho al Espíritu Santo, hágase a un lado, lo hemos anulado, o lo hemos desechado, lo hemos contristado, como dice la palabra, y eso es una cosa seria. Cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo sea el rector de nuestras vidas, el Señor, y que lo hacemos a un lado, pues dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Yo decía, Señor, obviamente que si nosotros somos desobedientes, no decimos, teniendo la capacidad de hacer morir todas esas inmundicias de pecado que nombras aquí, Señor, pues ¿cuál es tu reacción? Hombre, pues el Señor dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Hebreos, vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 10, cómo es esa ira manifestada del Señor Jesucristo sobre sus hijos. Hebreos capítulo 10. No, perdón, Hebreos capítulo 12, disculpen. Dice en el versículo 5, hijo mío, dice, bueno, en la parte B, o mejor, el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Mira lo que pasa con los hijos que están en desobediencia. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor nos va a reprender cuando seamos tercos y cuando le digamos al Espíritu Santo o le obedezcamos al Espíritu Santo.
Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces nosotros, los que no queremos obedecerle al Señor, nosotros, o los que no quieren obedecerle al Espíritu Santo, vamos a recibir o van a recibir un azote, que es una disciplina. Y tenemos que ser conscientes de que si hemos fallado, el Señor nos pone disciplina porque somos hijos de Él y nos ama. Y como nos ama, nos pone en disciplina. Como cualquier padre, cuando su hijo se porta mal, lo pone en disciplina. Entonces así el Señor nos pone en disciplina. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces gracias al Señor que nos disciplina mientras estamos aquí en la tierra, para no tener que, cuando nos encontremos con el Señor, decirle, Señor, le desobedecí a tu Espíritu Santo y no hice nada. No, aquí el Señor nos pone disciplina para que nosotros entendamos y seamos conscientes de que el Señor nos dio nos dotó de todo para que nosotros desecháramos todas esas inmundicias de la carne. Entonces dice más adelante en el versículo 11 de ese capítulo 12 de Hebreos, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obviamente que si nosotros estamos en disciplina, no estamos en gozo, no estamos en esa paz que nos quiere dar el Señor y que nos ha dado, esa paz que nos caracteriza a los hijos de Dios. Pero si estamos en disciplina, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero fíjense, miren, si nosotros recibimos esa disciplina del Señor, la aceptamos y nos arrepentimos y dejamos que el Espíritu del Señor obre en nosotros, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que le hayan sido ejercitados. Es hermoso saber que aún así, nosotros desobedeciéndole al Señor, siendo rebeldes, el Señor nos mete en disciplina, nos mete en demostración de su amor, porque somos sus hijos, pero nos reprende porque hemos sido necios. Nos reprende y nos duele en el alma y nos duele en el corazón y seguramente lloramos y clamamos, Señor, ¿cuándo será que puedo salir de esta disciplina, de esta exhortación y de estos azotes que bien merecido los tuve por desobedecerte? El Señor tiene su tiempo, lo hace, pero dice también, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ojalá no llegásemos a eso, ojalá no tuviéramos que llegar a eso y no desobedecerle al Espíritu. Cuando nosotros somos obedientes al Espíritu, nos evitamos todas estas cosas. Y de verdad que esos pecados que nombra aquí, que son terriblemente horribles, no sé qué palabra utilizar, pero son tremendamente apartados de la gracia del Señor, pues entonces esos pecados nosotros los hacemos morir porque tenemos esa capacidad. Continuemos en el versículo 8, hermanos. Íbamos en el versículo 6, continuemos en el versículo 7. Dice, en las cuales, estamos hablando de esas cosas, de esos pecados tan terribles, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si ve que Pablo ya asume que nosotros vivíamos en esas cosas antes, pero que como podemos hacerlas morir y que de hecho ya las hemos hecho morir, no volvamos ni tengamos esa posibilidad ni le demos lugar al diablo para que esas cosas vuelvan a presentarse en nuestras vidas. Entonces dice, nosotros anduvimos en algún tiempo en esas cuando no éramos del Señor, pero ahora ya tenemos esa conciencia y nosotros ya las podemos desechar y las hemos hecho morir. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ya nombró unos pecados que a nosotros parecen gravísimos, al Señor le parecen abominables y que definitivamente no deben estar ni en nuestros pensamientos, pero ya tenemos cómo poder nosotros la capacidad de desecharlos. Ya hemos leído
cómo el Señor nos da esas armas espirituales con las que podemos derrotar esas cosas. Dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice ira, se refiere a la ira. ¿Y qué es la ira? La ira es, dice, una actitud negativa, una actitud descontrolada, una actitud apasionada y rebelde. ¿Sí? Cuando una persona tiene ira, está como llena de rencor por dentro, falta de perdón. Entonces una persona que como que no se le ve sonreír, una persona que se ve como disgustada a toda hora. Entonces dice Pablo a los colosenses, y lo dice a la iglesia, dice, dejad también. Así como echamos para atrás esas cosas pecaminosas tan horribles que hemos mencionado, también hay otras cositas que no son como tan, digamos, como tan feas y con esas palabras de pecado tan horribles que hemos mencionado, de esos otros pecados, pero también delante del Señor no debemos tener absolutamente nada de eso y tenemos la capacidad de dejarlas atrás. Entonces la ira, como hemos mencionado, el enojo es, aquí dice, se refiere a una manifestación repentina de esa ira. O sea, la persona puede estar con ira todo el tiempo, es como se le ve en ese rostro ese malestar interior, y de un momento a otro sobresalta con un grito o una pasión o una cosa desordenada. Ese sería el enojo, se refiere a la manifestación repentina de esa ira. Dice también, nombra aquí la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es una actitud de mala voluntad hacia una persona. Por ejemplo, nos disgustamos con alguien por el éxito de sus cosas. Hermano, es increíble que eso pueda suceder, ¿cierto? Que nosotros nos disgustemos por el bien del prójimo, del hermano. Esa es malicia. Eso es cosas, pecados feos que dice que no, eso era de la vieja humanidad. Ahora nuestro nuevo hombre está limpio de eso, está totalmente limpio, pero sin embargo Pablo lo trae aquí porque es necesario decirlo para que nosotros, como decíamos, nos examinemos delante del Señor, y el Señor nos dirá y nos mostrará internamente en qué condición estamos. Si hay algo de eso, podemos pedir al Señor gracia y sabiduría para que nosotros podamos desecharlo definitivamente. Dice, malicia es una actitud de mala voluntad hacia una persona, por ejemplo, cuando nos disgustamos por algún éxito de los demás, o peor aún, cuando nos alegramos por un fracaso del prójimo. ¿Cómo será esa malicia tan perversa que nosotros alegrándonos por un fracaso de nuestro hermano o del prójimo? Dice aquí también pecados como la blasfemia. La blasfemia, qué cosa tan horrible. La blasfemia, dice aquí, es una calumnia. La calumnia es hacia el hermano, hacia el prójimo. Cosas que nosotros, digamos, cuando cometemos semejante cosa, la calumnia, estamos hablando, estamos denigrando de los demás, diciendo de una persona cosas que le quitan su virtud, que le quitan su honra. A eso se refiere la malicia. Es una calumnia tremenda con la cual ofendemos al prójimo. Ese chisme malicioso, dice también aquí, es un chisme malicioso que es una calumnia contra el prójimo. Dice aquí también que dejemos atrás palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Y qué son palabras deshonestas de nuestra boca? Pues esos, digamos, ese hablar feo, ¿sí? Ese hablar como brusco, como rudo, como grosero. Palabras también groseras que salgan de nuestro hablar. Eso también debe salir definitivamente en nuestras vidas. Ese lenguaje obsceno, dice aquí. Dice la palabra, aquí dice en Colosenses 4:6, dice así: sea vuestra palabra, aquí adelantico dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Ahí en el 4:6 de Colosenses. Entonces así quiere el Señor que nuestra palabra sazone, que nuestra palabra lleve vida, que nuestra palabra dé esa demostración de que nosotros tenemos al Señor, de que nosotros tenemos ejemplo de vida y que tenemos por su palabra esa capacidad de
hablar de cosas celestiales, de cosas espirituales, de cosas preciosas, de las que el Señor nos ha enseñado en su palabra, y que nuestro lenguaje es sano, que nuestro lenguaje es bueno, es apacible, es con palabras decentes, con palabras amables, con palabras de misericordia, con palabras de verdad. Entonces ese lenguaje obsceno, dice, definitivamente debe salir, debe apagarse, debe quitarse totalmente, debe morir. También aquí dice en este versículo que estamos hablando de las palabras deshonestas que salgan de nuestra boca, definitivamente, y que agrega el otro pecado, dice, no mintáis los unos a los otros. Sabemos que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás es el padre de la mentira. ¿Y por qué ha aparecido el Señor y nos dio su Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la verdad. El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos da la verdad, y esa verdad está en nosotros, está presente, y nosotros debemos ser representantes fieles de la verdad porque tenemos su Espíritu. Entonces debemos hablarles la verdad. Cuando nosotros nos atrevemos a decir de pronto que una mentira piadosa, que una mentira por el bien, no hay mentiras piadosas, no hay, o sea, eso es mentira de todas maneras, eso es colaborar más bien con el enemigo. Entonces debemos nosotros también ser firmes en que nosotros debemos decir la verdad en todo momento, que sea esa palabra nuestra sazonada con sal, como decíamos, pero con verdad, siempre hablando con verdad. El Espíritu Santo clama dentro de nosotros y gime dentro de nosotros, y nosotros le obedecemos al Espíritu y decimos la verdad, nosotros andamos en la verdad. Entonces que nuestra boca no sirva para absolutamente nada, ser ministros, ser o mejor dicho, ser utilizados para que nuestra boca hable cosas que no son ciertas. Dice, ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí habla de despojarnos del viejo hombre. Nosotros, acuérdense que nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, si hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, es porque dejamos esa vida pasada, se murió ese hombre allá pecador, y ese hombre llevaba un ropaje, y ese ropaje nosotros no hemos quitado. Por eso dice despojados. Nosotros nos despojamos de ese viejo hombre. Aquí vamos a Efesios 4:22, a leer en Efesios 4:22, que dice el despojar es viejo hombre. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nosotros teníamos esa manera de vivir de pecado que ya ha sido presentada delante de la cruz, y que ya ha sido clavada, y que ya ha sido crucificada nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Entonces, esa pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, nosotros, una vez que hemos entendido que hemos ido con el Señor Jesucristo a la cruz, que hemos sido muertos con Él en la cruz, que allá en esa cruz había una cantidad de decretos que eran contrarios a nosotros, y que el Señor los clavó en la cruz, y que expuso a todas esas potestades que nos acusaban, las avergonzó allá triunfando sobre ellos en la cruz. En eso mismo nosotros nos aseguramos de que nos despojamos de esa vieja humanidad pecadora que vaya anulada totalmente en la cruz. Y dice, además de despojarnos, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Entonces, obviamente que cuando uno se quita una ropa vieja que ya no le sirve, pues se pone una mucho mejor, que presenta una condición nueva, que presenta una condición de total cambio de la vida pasada a la vida nueva que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. Cuando
resucitó y que nos dio su Espíritu Santo. Entonces podemos vestirnos de ese nuevo hombre. Dice aquí en Efesios, sigamos en Efesios, donde dice en el 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces ese renovarse en el espíritu de vuestra mente es también ponernos en esa ropa nueva de ese nuevo hombre, que es vivir en la gracia y en la enseñanza y en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en su Espíritu. Entonces, como nosotros podemos arroparnos de esa nueva vida, de ese nuevo hombre, entonces, asimismo, estamos siendo renovados en el espíritu de nuestros pensamientos. El Señor nos renueva día a día. El Señor nos ha dado su espíritu, pero el cambio en nosotros, en nuestros pensamientos, es en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces el Señor nos va renovando día a día. Y por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, por medio de Él, por medio de su espíritu, somos renovados continuamente. Dice aquí en el 24, en Efesios 4, que estamos leyendo, y vestidos del nuevo hombre. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros estamos siendo renovados por su espíritu en nuestra mente, en nuestros pensamientos, estamos siendo llenos de Él, nos está impregnando su espíritu fluye como ríos de agua viva, de torrentes de agua viva que nos limpia de adentro hacia afuera. Entonces nosotros estamos vistiéndonos de ese nuevo hombre, dice, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que estamos nosotros, ese cambio tan precioso que nos presenta el Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz, nos ha provisto de ese nuevo ropaje, nos ha provisto de ese nuevo hombre que tiene esa preciosa santidad, que dice, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en justicia, en santidad y en la verdad no hay lugar absolutamente a esos pecados que está nombrando Pablo y que nombra a la iglesia de los Colosenses, y que porque nosotros estamos estudiando esta carta, también el Señor nos exhorta que absolutamente dejemos eso atrás, que si hay alguna cosita de esas, dejemos nosotros ir al Señor, y el Señor nos mostrará y nos limpiará, porque así como lo dice, nos viste, nosotros nos vestimos más bien por la gracia del Señor de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice así. Vamos entonces a continuar. Dice aquí, una vez revestidos, dice el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué lindo, ¿no? Nosotros podemos ser renovados, somos renovados, estamos vestidos de nuevo ropaje, de esa nueva humanidad que agrada al Señor, y que dice aquí, el cual, o sea, ese hombre revestido, ese hombre nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miremos esa imagen de la que habla aquí. ¿A cuál imagen se refiere? Vayamos a Romanos 8. Romanos 8:29. Esa imagen preciosa, nos vamos pareciendo cada día más y más al Señor Jesucristo. Entonces veamos en Romanos 8 cómo es eso. Dice en Romanos 8, el 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice aquí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, es un privilegio ser a la imagen de su Hijo. Nosotros somos a la imagen de su Hijo. Yo decía, Señor, yo soy a tu imagen. Eso es precioso, porque si yo soy a tu imagen, yo estoy siendo como tú eres, me estoy pareciendo cada día más a ti. Y efectivamente así dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermoso, hermano. Nosotros somos hechos día a día a su imagen. Nos estamos pareciendo día a día más al Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿no, hermano? Nos estamos vistiendo de ese nuevo hombre, nos estamos vistiendo de ese hombre nuevo que lleva toda esa santidad, toda esa verdad que hablamos, justicia, santidad y verdad, que Amén. proviene de Dios. Amén. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A través, fíjate que aquí agrega una palabra, Pablo dice, hasta el conocimiento pleno. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en las enseñanzas aquí en Colosenses del conocimiento pleno? Nosotros tenemos a ese exceso de ese conocimiento pleno, a ese pleno conocimiento, ese pleno conocimiento alto que está en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de gloria. Ese pleno conocimiento, ese pleno entendimiento de esas cosas espirituales lo estamos haciendo a través de este estudio de la palabra. Estamos obedeciendo al Señor, estamos profundizando en su palabra, estamos yendo al pleno conocimiento del Señor Jesucristo. Y en Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, si estamos en ese pleno conocimiento de Él, efectivamente nosotros estamos siendo revestidos de ese hombre nuevo, de ese hombre que está siendo a la imagen de quien lo creó, ¿sí? Del Señor Jesucristo, que nos va dando día a día de su imagen, nos vamos pareciendo cada día más a Él. Dice aquí también, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, fíjense que el Señor no hace acepción de personas. Para Él, cuando estamos revestidos del hombre nuevo, Él nos ve como redimidos. Él no nos ve diferentes, Él no nos ve a unos más inteligentes, a otros los ve que nos ve a otros menos inteligentes, que ve a unos más espirituales o menos espirituales. No, nos ve como un hombre revestido, un hombre nuevo, y somos uno en Cristo Jesús y somos hechos a su imagen. Entonces eso es precioso, hermano, porque nosotros ya no tenemos diferencia, ¿sí? No hay diferencia entre que seamos capacitados con mucha inteligencia, que tengamos muchos títulos o que no tengamos títulos, o que digamos no tengamos una carrera, o en que digamos no tengamos muchas capacidades intelectuales, muchas riquezas, cosas de esas. El Señor nos hace uno en Él, nos hace igualitos, ¿sí? Ante Él, ante la mirada de Él, nosotros somos de un mismo de una misma forma para Él, digamos, tenemos de su gracia, tenemos su hombre, tenemos ese hombre nuevo que con el cual nos ha revestido, y no tenemos diferencia entre unos y otros. Nosotros en la iglesia, en su iglesia, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la virtud de ser uno para Él, de ser vistos de una manera igualita a todos. El Señor hizo un filtro en nosotros, y nosotros ya no somos ni que el más inteligente, ni que el más consagrado, ni que el menos dotado o el más dotado. No, somos para Él, somos uno en Cristo, nos ve de una manera igualita a nosotros como sus hijos. Así, entonces no hay diferencias, que si somos dice aquí circuncisión o incircuncisión, que si aquí le decía a los colosenses que no hay griego ni judío. Los griegos y los judíos pues no se aceptaban unos con otros, unos eran los que respetaban la ley, los griegos pues obviamente eran los gentiles, los que tenían la circuncisión, los que no tenían la circuncisión eran los judíos, y los judaizantes a tratar de hacer circuncidar a los que no tenían la circuncisión. Entonces para Cristo somos uno, y Él nos ve de la misma forma a todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. No dice bárbaro ni escita, los escitas eran los peores, como eran los bárbaros, pero los bárbaros más bárbaros. Dice aquí, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Cristo es el todo y en todos, y a cada uno de nosotros nos ve el Señor Jesucristo de esa misma forma. Si nosotros hemos resaltado al Señor Jesucristo y hemos llevado de esa vieja humanidad, la hemos desechado y hemos sido revestidos de ese nuevo hombre, somos así en Cristo, somos para Él igualitos. Nos ve porque por su gracia nos ve igualitos a todos. Entonces no nos va a considerar que somos más los unos o los otros. Él nos ve como sus hijos y nos considera a todos como sus hijos. Entonces dice aquí, sino que Cristo es el todo y en todos. Esa conclusión tan preciosa que da aquí de la manera como nos ve el Señor y la manera como nosotros debemos ver también al Señor. Sino que Cristo es el todo y en todos. Dice entonces, como estamos hablando de ese nuevo vestido, ¿qué virtudes tiene ese nuevo vestido? Con que nos hemos puesto, esa ropa nueva con que nos hemos puesto, ese nuevo hombre con que nos ha permitido el Señor que digamos que nos arropemos. ¿Con qué nos vamos a arropar? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ya hemos visto que nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Miremos un momentico en Efesios 4 respecto a esa escogencia. En Efesios 1, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Nos escogió, dice aquí, lo estamos leyendo en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces aquí nos confirma Efesios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Qué precioso. El Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, qué privilegio. Nosotros hemos sido vestidos ahora, nos hemos vestido de ese nuevo hombre. ¿Y qué virtudes tiene ese nuevo hombre? Tiene virtudes de ser escogidos de Dios, como lo hemos visto, ser santos y amados. Hemos sido escogidos en santidad y hemos sido escogidos en amor, porque Cristo nos amó desde la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo nos había amado primero, nos hizo apartados, nos hizo santos. Santos quiere decir apartados, nos apartó para Él. ¿Y qué más virtudes está hablando aquí? Dice las virtudes del hombre nuevo, dice de entrañable misericordia, hermanos. ¿Qué es misericordia? Yo por aquí había visto algo de eso de la misericordia. Dice aquí, entrañable. ¿Por qué entrañable? Porque los griegos pensaban que de las entrañas nacían esos sentimientos, así lo pensaban ellos, que de las entrañas era que surgían los sentimientos profundos. Entonces por eso dice de entrañable misericordia. La entrañable misericordia no es otra cosa que esa profundo que viene del corazón, de esos sentimientos profundos que dice de una compasión profunda por los demás. Esa es la misericordia, una compasión profunda por los demás. Eso es una virtud del hombre nuevo, del que el Señor dice que nos vistamos y que tenemos esa capacidad de vestirnos de esa misericordia, o sea, esa compasión profunda por los demás. Bueno, nosotros en la vida nueva en Cristo, gracias al Señor tenemos esa virtud de tener misericordia por los demás. Nosotros sentimos esa misericordia y tenemos esa compasión profunda por los demás. Nos lleva el Señor a esa compasión, nos constriñe en el corazón, desde adentro, desde nuestro corazón, sentimos profundamente por la gracia de Él, de su Espíritu Santo, compasión profunda por los demás, por el prójimo. Además dice, además de esa entrañable misericordia, nos reviste ese hombre nuevo, nos pone ese traje de benignidad. ¿Qué es la benignidad? No es más que otra cosa que la bondad, es lo mismo que la bondad, y es una bondad, esa bondad se manifiesta en una preocupación constante por el bienestar de los demás. Es algo parecido a esa misericordia, compasión profunda, pero es manifestada con
profundo, digamos, preocupación, dice aquí, por el bienestar de los demás. Esa benignidad de la cual nosotros podemos dotarnos con ese vestido nuevo, ese ropaje nuevo, va lleno de preocupación por el bienestar de los demás. Además de la misericordia, tenemos nosotros esa preocupación por el bienestar de los demás. Cuando nosotros nos dicen, hermano, hermano ha pedido que oremos por esta condición difícil de enfermedad del hermano, o por esta condición difícil de en su parte económica, perdió el trabajo, lo que sea, nosotros en nuestro corazón salta, nosotros sentimos eso desde dentro de nuestro corazón, esa preocupación por el bienestar del hermano, y somos conmovidos. ¿Y qué hacemos? Oramos por esa persona. Y si estamos en condición de tener, además de una oración, la capacidad digamos, de poderle ayudar, lo ayudamos de una forma, digamos, económica, digamos, así como lo hacemos aquí en la iglesia, de tener, digamos, como ofrenda, sí, algo de ofrenda, algo de ayuda para los que de pronto están pasando una necesidad. Así se hace aquí. De esa bondad está hablando el Señor, y de ese hombre nuevo que está dotado de esa preocupación por el bienestar de los demás. También habla Pablo a la iglesia en Colosenses, y el Señor nos habla a la iglesia de que nos sigamos vistiendo de ese hombre nuevo, que dice, además de la benignidad, nos habla de humildad. Dice humildad, sí, aquí dice de humildad. Y esa humildad, ¿en qué se manifiesta? Esa humildad es lo contrario al orgullo, ¿cierto? El orgullo, el hombre orgulloso es el hombre poderoso, el que cree que está sobre los demás, sobre las circunstancias de los demás. En cambio, el humilde es el que se presenta como servicial. El hombre humilde es el que se hace, digamos, se presenta delante de los demás como servidor. Esa humildad de servicio que caracteriza a los hijos de Dios, de la cual nos podemos revestir, esa humildad nos lleva a parecernos a nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo de humildad más grande, ¿no? Que se humilló, que se hizo hombre, y que sabemos nosotros que se entregó en la cruz por nosotros, se hizo el más pecador, se humilló totalmente, una humillación tremenda, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces es el ejemplo más grande de humildad. Entonces, así mismo como él se hizo humilde, se humilló delante de toda la humanidad, se aceptó que fuera el pecador más pecador cuando murió en la cruz, para que los pecados cayeran sobre él y la gracia cayera sobre nosotros. Entonces, esa humildad, ese ejemplo de humildad que está en Cristo Jesús, nosotros también nos podemos vestir de él. Esa gracia de humildad, de ser humildes y de servir y de presentarse hacia los demás, de presentarse como si los demás, como si los demás estuviesen las prioridades de los demás sobre nosotros. Eso es el ser humilde, el presentarse de esa manera con voluntad, con preciosa voluntad para el servicio de los demás. Dice también aquí que nos podemos revestir. Estamos hablando del vestido nuevo, de ese nuevo hombre, de mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué dice? Mansedumbre no se refiere a ser débil, porque algunos pueden interpretar que es debilidad. No, mansedumbre es tener, dice, es estar bajo control, tener capacidad, una fuerte capacidad, pero esa capacidad controlada. Entonces, en la mansedumbre nosotros recibimos del Señor, estamos bajo su control, bajo su voluntad, haciendo las cosas bajo su voluntad, pero actuando con firmeza, ¿sí? Siendo mansos. Cuando somos mansos, nosotros estamos sirviéndole al Señor bajo su voluntad, estamos entregándonos al Señor bajo su servicio, estamos bajo su control totalmente, pero estamos en capacidad, en fortaleza que nos da Él para obrar como Él quiere. Entonces somos mansos en cualquier, digamos, en cualquier
obra por el prójimo, en cualquier acción hacia el prójimo, nosotros siempre debemos estar atentos, siempre debemos estar dispuestos, siempre debemos estar en mansedumbre, en total obediencia al Señor, en total controlados por el Señor, en total servicio al Señor, en total dominio, siendo totalmente obedientes más bien al Señor, en nuestra actitud de mansedumbre y con esa capacidad grande que Él nos ha dado de presentarnos delante de Él con servicio a los demás. También nos habla de paciencia, esta virtud tan grande que nos habla el Señor y que en muchas partes de la palabra nos habla de paciencia. Paciencia es longanimidad, paciencia es esperar, paciencia es permitir que haya esperanza, darle ese permiso a la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todavía en este mundo, esperamos esa esperanza de gloria tan grande de la venida del Señor Jesucristo, pero es importante y es fundamental también estar vestidos de paciencia, porque en la paciencia nosotros logramos que todas estas virtudes que estamos enunciando permanezcan. Si nosotros somos pacientes, tenemos esperanza en el Señor Jesucristo y tenemos esperanza hasta el último día. Tenemos esa paciencia firme, esa esperanza firme en que el Señor viene y que viene en su justicia. Mientras tanto, mientras estamos en este mundo rodeados de tantas cosas malas que vemos día a día, sabemos que por nuestra paciencia, esa paciencia con la cual nos ha dotado nuestro Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de que las cosas que Él nos ha prometido son firmes, que ya se han dado en el Espíritu, que estamos en el Espíritu sentados en las regalas celestiales, que en este mundo estaremos en aflicción, que nos confiemos en que nosotros vencemos al mundo porque Él ha vencido al mundo, y esa paciencia nos mantiene ese esperar, ese continuo esperar de la paciencia, creyendo todo permanentemente sin perder esa mirada en Cristo Jesús, de que todas las cosas para los que estamos en Cristo Jesús van a ser establecidas. Va a venir el Señor Jesucristo a poner orden, a poner justicia, y vamos a ser capaces de apropiarnos de todas esas virtudes, de todas esas preciosas cosas que nos ha prometido, pero que en este mundo de pronto no las hemos podido disfrutar de una manera digamos que carnalmente nosotros quisiéramos que sucediera ya, que se sane mi hermano ya, que yo tenga la plata que necesito para esta deuda ya, etcétera. Todas esas cosas de este mundo requieren que nosotros tengamos paciencia, que en nuestra paciencia, en nuestras oraciones haya mucha paciencia, que nosotros firmemente creamos al Señor, que nosotros le pidamos al Señor y que creamos firmemente que en algún día, en algún momento, en su tiempo, vienen esas respuestas del Señor. Vengan o no vengan. Si no vienen es porque el Señor en su divina providencia, en su divina saber, no nos las dio porque no nos conviene. Pero nosotros siempre estamos en esa paciencia permanente que produce esperanza en las cosas del Señor, para no desesperarnos. Dice, soportándonos unos a otros, es otra virtud. Si nosotros en el cuerpo nos soportamos unos a los otros, estamos siendo virtuosos, hermano. Cuando un hermano de pronto nos hirió en algo, nosotros no lo veamos como nuestro rival, lo entendemos, lo comprendemos y lo soportamos. Cuando el hermano dijo algo que nos hirió, cuando el hermano dijo algo que digamos que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, que interpretó obviamente las cosas no fundamentales de la palabra, sino de otras cosas, que interpreta cosas diferentes, digamos sobre escatología, cosas de esas, que nosotros entendamos al hermano. El hermano tiene que también, el Señor o está interpretando las cosas así, yo la interpreto de pronto de una manera un poquito diferente. Nos soportamos y nos entendemos y nos aguantamos y nos abrazamos y decimos somos hermanos en Cristo Jesús. De todas maneras, en cosas fundamentales, eso sí tenemos que ser obviamente exigentes,
en que las cosas fundamentales de la palabra las entendemos todos de una misma manera, pero hay cosas que la palabra permite una interpretación y algunos hermanos pueden interpretarlo de una manera un poquito diferente. Entonces, en eso también nosotros como iglesia, como hermanos, nos soportamos los unos a los otros y decimos, hermano, gracias por ese aporte, gracias por eso. Y lo estudiamos entre nosotros, lo estudiamos, lo miramos y si sea en tu entender así, tu interpretación así, bien sea, hermano, porque así te lo ha puesto el Señor. Entonces nos soportamos los unos a los otros, somos pacientes y nos aceptamos entonces ahora unos con otros, porque ese es el vivir en Cristo, ese es el vivir de su iglesia, ese es el vivir de su pueblo, de su cuerpo, dependiendo unos de otros, ha sido siempre de la cabeza, pero necesitándonos unos a otros y soportándonos unos a otros. También dice perdonándonos. Esa es una virtud tan preciosa de perdonar, hermano. Cuando uno piensa en el perdón, dice uno, ay Señor, a mí me es difícil perdonar. Me es difícil porque me hirió tanto. Señor, ayúdame a esa capacidad de perdonar. Ayúdame, Señor, porque yo pienso en esa persona que me hirió tanto y apenas pienso, me surge algo adentro, me surge algo como un resquemor, una cosa fea. Entonces, así como el Señor perdonó, nosotros debemos perdonar. Esa es otra de las virtudes del hombre nuevo. Nosotros nos vestimos de ese hombre nuevo y el Señor permite que nosotros tengamos esa capacidad de perdón. Dice el Señor también que así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Porque el que no perdona, pues el Señor tampoco lo va a perdonar. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de perdonar al ofensor. Nosotros lo perdonamos. Cuando nos ofenden, nosotros perdonamos. Si es posible llegar al hermano físicamente, decirle yo te perdono, los abrazo, etc. Si no es posible, decir Señor, yo ya lo perdono, ya no tengo en mi corazón ningún rencor, ninguna cosa que me afectara anteriormente, porque tu gracia en mí permite que yo le perdone. Así es que el Señor quiere que nos vistamos también de esa virtud del precioso perdón entre nosotros. Dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Claro, el Señor Jesucristo es el ejemplo de perdón. ¿Cómo no vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Lo seguimos y perdonamos. Eso nos hace más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros perdonamos sentimos un alivio precioso, que no es de absolutamente de nosotros, es su espíritu dentro de nosotros diciendo, obedeciste. Y ahora me siento gozoso porque obedecí al Señor, me siento libre, porque pude perdonar. Me siento libre de esa carga que yo tenía. Pude perdonar y no guardo ninguna carga contra mi hermano, contra la persona, contra mi prójimo. Hablando entonces ahora, dice en el 14, dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira, dice en 1 Corintios 13, ¿sí? Cuando habla del amor, dice, recordemos hermanos así, un momentico, una carrerita, 1 Corintios 13, que es el que habla, capítulo precioso del amor. Recordemos esa preeminencia del amor que dice aquí la Reina Valera. Dice en el último versículo, en el versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué preciosa virtud es el amor. También dice en el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no, nada soy. Entonces por eso nos recuerda
Con eso nos recuerda Pablo, le recuerda a los colosenses, por eso nos recuerda el Señor a nosotros, su iglesia, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Acuérdense que estamos hablando de que nos estamos arropando del nuevo hombre, pero el nuevo hombre tiene que estar vestido de amor. Ese amor precioso, ese amor que todo lo puede, ese amor que se rinde a los demás, ese amor esa virtud preciosa del amor perfecto con que Dios nos amó desde el principio. Fue tanto su amor, fue tanto su precioso amor, que permitió y que hizo que el Señor Jesucristo dijera: yo voy allá, yo muero por ellos, por amor, porque yo quiero que ellos sean salvos, yo quiero que ellos estén delante de ti, Padre amado. Ese amor precioso, ese es el que nos debe revestir, ese precioso amor entre nosotros, que cubre también multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados, dice también la palabra. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué más dice? Y la paz de Dios. Fíjate que todas estas virtudes que estamos reuniendo de ese hombre nuevo con que nos hemos revestido, que ya dejamos las cosas atrás, dejamos ese hombre viejo lleno de pecados que ya los nombramos y que ya los dejamos atrás, y que nos hemos vestido de todas estas virtudes del hombre nuevo, dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Una vez que nosotros nos hemos puesto ese vestido nuevo, ¿qué vamos a sentir? Esa paz que el mundo no entiende, esa paz que es solamente celestial, esa paz que nombra, creo que es en Efesios o en Filipenses, creo que sí es en Filipenses. Dice Filipenses en el capítulo 4, sí. Dice en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Fíjense que nos revestimos de todas esas virtudes nuevas, preciosas, que es para nosotros, para su iglesia, para los amados, los que somos de Cristo. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A esa paz es que se refiere aquí Pablo. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entendiéndose que esa paz y que todas esas virtudes anteriores, dice que fuimos llamados en un solo cuerpo. Entonces está hablando no solamente de cosas individuales. Todas estas virtudes de las que nos hemos vistiendo de este nuevo hombre, no solamente son a nivel individual, porque nos está recordando el Señor que fuimos llamados en un solo cuerpo. Entonces lo estamos haciendo muy bien, estamos aprovechando todas esas virtudes, pero las estamos haciendo en el cuerpo, en su iglesia. O sea, somos parte del cuerpo, y esas virtudes con las cuales nos hemos vestido, de esas virtudes se reviste todo su cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Si nosotros estamos vestidos de estas virtudes, y mi hermano también igualmente está revestido de esas virtudes, nos complementamos y vivimos la vida del cuerpo de Cristo, que es la vida que agrada al Señor. Vivimos y nos sostenemos de ese cuerpo, porque nosotros podemos ser mano, podemos ser pie, podemos ser cuello, podemos ser la uña, pero somos unos con otros, estamos insertados en ese cuerpo y somos parte de ese cuerpo y somos parte importante. Y si somos parte importante de ese cuerpo, vivimos de esa gracia, de esas virtudes de ese hombre nuevo, pero no es una cosa individual, es una cosa que lo hacemos en comunión con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Dice: asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué nos queda después de todas esas cosas tan preciosas que el Señor nos ha brindado para nosotros? Nos queda ser agradecidos. Somos agradecidos. Si no hay gratitud en nosotros, ¿qué está pasando? Si nosotros no reconocemos que eso no proviene de nosotros, sino que proviene del Señor, que nos ha dado de su gracia, que es por gracia que nosotros tenemos todas esas cosas, que es por gracia que nosotros hemos podido cambiar de esa vieja humanidad pecadora, pecaminosa, que hemos podido ser revestidos de ese nuevo hombre agradable al Señor. Si no reconocemos que eso es por gracia del Señor, pues no va a haber gratitud en nosotros, pero auténticamente, obviamente,
que si el Espíritu está en nosotros, ese Espíritu Santo gime dentro de nosotros, dando gratitud al Señor. Entonces somos agradecidos con el Señor porque nos ha dado todas esas cosas preciosas que podemos vivir en su cuerpo, que podemos vivir en la iglesia, en medio de la iglesia, estas virtudes preciosas de las cuales nos está invitando el Señor que nos gocemos, que las aprovechemos, que es para nosotros, que confiemos en ellas, que vivamos permanentemente con esas virtudes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que acuérdese que decía en el versículo, en el 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, gocemos de eso que el Señor nos ha dado por su Espíritu, gocémoslo aquí, hagámoslo presente, disfrutémoslo como entre los hermanos, mostremos al mundo eso para que el mundo también a sí mismo vea que nosotros gozamos de eso y quieran y anhelen contagiarse de eso. Y esa es nuestra vida aquí en la tierra, gozándonos de esas virtudes del Señor que nos amó y que nos dio esas preciosas bendiciones para que nosotros las aprovechemos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, mientras el Señor nos llama. Entonces, sed agradecidos. Señor, gracias porque toda esta plenitud y toda esta preciosura que tú nos has dado con tu Espíritu lo podemos vivir desde acá. Desde aquí lo podemos sentir, desde aquí lo podemos gozar. Y plenamente lo tendremos allá cuando nuestros cuerpos ya estén redimidos, allá cuando estemos en gloria con el Señor, en cuerpos ya inmortales. Toda esa plenitud ya va a verse totalmente, la estaremos viendo y sintiendo y perfectamente. Mientras tanto, de una manera espiritual, de una manera al alma va siendo una realidad, y va siendo realidad en nuestro sentir y en nuestro pensar, y se va transformando todo nuestro ser para gozar de esas virtudes que nos presenta el Señor como un hombre nuevo, en el hombre nuevo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Señor, gracias porque podemos hacer esto. Es una bendición lo que estamos haciendo, hermanos. Estamos estudiando su palabra, estamos estudiando esta carta a los Colosenses, y estudiamos Filipenses, y será el Señor que nos mostrará de todo este conocimiento de su palabra más adelante en otras enseñanzas de otras cartas y bueno, tantas cosas de su palabra. Gracias al Señor que tenemos ese privilegio de hacerlo, hermano, y que podamos nosotros complementarnos los unos con los otros y que podamos nosotros entender todas esas cosas de una manera preciosa. El Señor nos la revela a través de su palabra, y si nosotros tenemos su palabra en nosotros estamos descubriendo ese tesoro que nos habla, ese tesoro de las riquezas de gloria en Cristo Jesús, esos tesoros que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Eso es precioso, nosotros tener el privilegio de escudriñar en su palabra y encontrar todas esas virtudes y todas esas riquezas de su gloria en Cristo Jesús, esos tesoros preciosos. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una manifestación preciosa, además de nosotros estudiar su palabra como lo estamos haciendo, de profundizar en su palabra, en sus secretos, en su sabiduría, en esa inteligencia y en ese alto conocimiento que estamos, gracias al Señor, haciéndolo, conociendo. Una manifestación también es, dice el Señor, cantando. Fíjense que en las alabanzas se manifiesta también esa gratitud, esa paz, ese gozo, ese sentir de nosotros que tenemos al Señor Jesucristo. Entonces, cuando cantamos los salmos, nosotros cantamos salmos, efectivamente en el cancionero hay salmos, tal cual se canta el salmo tal cual como lo expresa la palabra en los salmos, pero también dice no solamente salmos, habla de himnos. Himnos son, digamos, versos extraídos de la palabra del Señor que se les pone melodía. Así también esos cantos están
en el himnario y nos cantamos con tanto gozo en el Señor, porque estamos hablando de lo que dice su palabra, auténticamente lo que dice, literalmente lo que dice su palabra, o parafraseando también lo que dice su palabra, lo estamos cantando en esos himnos. Y también habla de cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Los que el Señor en su gracia ha puesto en algunos hermanos que han escrito cantos de la revelación que les ha dado el Señor y que son la manifestación de lo que les ha dado el Señor en sus vidas. Esa es la manifestación de que lo que el Señor ha hecho con sus vidas y lo que les ha producido en su corazón, en su interior, en su alma, ese gozo, esa paz, esa gratitud al Señor por habernos redimido. Esos cantos espirituales surgen también de esa inspiración del Espíritu Santo hacia esos hermanos que han escrito esos cantos y que les han puesto melodía. Entonces, esas manifestaciones de salmos, de himnos y cánticos espirituales van acompañadas también de conocer la palabra, y ese es el mover del Espíritu, hermano. Ese es el mover del Espíritu en la iglesia. Esa es la manifestación de una iglesia agradable para el Señor, estudiando su palabra, cantando con gracia, con gozo, pero sabiendo cantar es otra cosa. Cuando nosotros cantamos hay que cantar con el entendimiento, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cantemos, seamos conscientes de lo que cantamos, porque eso es palabra del Señor, eso es salmos, esos son himnos y son cánticos espirituales que van directamente hacia el Señor, que son alabanza, que son adoración, que son gratitud hacia el Señor. Es hablar con melodía al Señor. Entonces nosotros con gracia lo hacemos para que sea agradable al Señor. Y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Nuevamente gratitud, esa gratitud que hay en nosotros por su Espíritu, de tanta bondad, tanta grandeza que nos permitió el Señor, tanto agradecimiento que tenemos que darle al Señor por esa misericordia que tuvo para hacernos salvos, para estar en sus atrios, para estar en su lugar santo y santísimo, y para disfrutar de todas esas riquezas aquí, que las estamos disfrutando aquí, viviendo aquí en esta tierra, en este mundo, pero las estamos disfrutando desde ya. Entonces, ¿cómo no haber gratitud? Y dice así: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros vamos por la calle, cuando nosotros vamos al trabajo, cuando nosotros estamos con nuestras familias, cuando estamos en cualquier actividad, en cualquier compromiso, en cualquier circunstancia y en cualquier dificultad, que hagamos todo en el nombre del Señor. El nombre del Señor es poderoso, la palabra del Señor tiene poder, el nombre del Señor Jesucristo tiene poder, ¿sí? Y si nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, son cosas grandes, son cosas que ve el Señor, con su gracia y las bendice. Pero si realmente lo hacemos de nuestro profundo corazón, del Espíritu Santo de Dios que trasciende a nuestro espíritu, que nos habla a nuestra alma y a nuestros sentidos, y lo hacemos con gozo para el Señor, si de verdad lo hacemos en el nombre del Señor, todas estas cosas en el pensamiento y en las obras, vamos a tener mucho respaldo del Señor en las cosas que hacemos. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo es poder, pero también es responsabilidad. Si lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, llevemos el nombre del Señor Jesucristo a todas partes y decimos que somos cristianos y nos ven como cristianos. Obremos como cristianos, como creyentes, como verdaderos ejemplos, para que los demás vean que hay algo especial en nosotros y los demás quieran contagiarse y los demás nos pregunten: bueno, ¿qué hay en ustedes? Y les podamos predicar la palabra del Señor. Eso es, ahí termina el versículo 17 y termina esta parte, que pues en resumen es lo que había en la vida pecaminosa, los pecados que realmente son necesarios nombrar y de los que necesariamente nosotros tenemos que desechar y hacer morir totalmente, y que tenemos esa capacidad, y los regalos de esa nueva vida, este ropaje de este hombre nuevo del cual nos podemos revestir y del cual ha nombrado el Señor todas estas virtudes que nos pueden llenar, que nos pueden regocijar por dentro. Nosotros sentimos ese regocijo en el espíritu, que podemos dotarnos de todas estas cosas, y no solamente individualmente, sino, como lo decíamos, como cuerpo, en la iglesia, en medio de la iglesia, porque es en la iglesia en el que el Señor nos quiere ver unos con otros unidos en esa manifestación, dependiendo unos de otros,
agradándonos unos con otros, perdonándonos unos con otros, exhortándonos unos a otros en comunión, en unidad. Y en esa forma es que nosotros le estamos agradando al Señor. Esas virtudes tan preciosas de ese hombre nuevo, ese ropaje nuevo, nosotros estamos seguros que estamos revestidos de eso, de ese nuevo hombre, ese Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Esas virtudes preciosas de las cuales nos ha dotado y ese precioso regalo que estamos disfrutando desde ya, hermanos. Entonces, ¿qué más nos queda decir sino gratitud? Colosenses muchas veces en varios versículos habla de que seamos agradecidos con el Señor. Nos habló aquí en estos dos versículos anteriores, gratitud hacia el Señor. Seamos agradecidos con el Señor porque nosotros hemos sido favorecidos de una manera preciosa. Nosotros no nos merecíamos lo que tenemos, pero el Señor por su gracia nos dio salvación, hermanos. Y tenemos que seguir ese camino y revistiéndonos todos los días de todas esas virtudes con las que el Señor nos ha dotado, nos ha permitido estar para agradarle día a día más a Él. Entonces, hermanos, estas cosas preciosas que el Señor nos permite vivir, arropémonos de ellas, vistámonos de ellas todos los días y echemos definitivamente ese ropaje sucio, pecaminoso, definitivamente diciéndole al Señor: Señor, examíname y ve si hay perversidad dentro de mí, guíame en el camino correcto, Señor. Examíname, Señor. Cambia ese corazón que no te agrada, renuévalo totalmente, esa mente, haz esa cirugía total para que yo te sea totalmente agradable. Y eso lo estamos haciendo permanentemente, renovándonos, pero por la gracia del Señor y por su Espíritu que nos guía. Eso es, hermanos, los que pues el Señor puso para esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido este momento precioso y por tu palabra que nos guía y nos enseña y nos llena de ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias porque nos has sacado de ese estado tan lamentable que éramos, Señor. Nos has llevado, has puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús y nos has dotado de todas estas virtudes tan preciosas, Señor, en el cuerpo, viviéndolas en cuerpo, en el cuerpo que es tu iglesia preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerte agradables. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, nuestras debilidades, Señor. Permítenos desarraigarnos totalmente de ese hombre viejo, que todo ese ropaje, ese viejo se vaya totalmente y el nuevo, Señor, sea nuestro vestir constantemente, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido tocar esto de tu palabra, Señor, ser bendecidos por tu gracia, Señor, tu bondad y tu enseñanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén.